Bien, ahora vamos al punto número 3 de nuestra clase, que se titula La autoridad de la Escritura y los primeros credos. Es importante que entendamos, hermanos, y eso es algo fundamental, que la iglesia del primer siglo y el inicio del segundo siglo prácticamente estuvieron enseñando el Antiguo Testamento y empezaron a circular de manera general las cartas que hoy conocemos como las cartas paulinas, las cartas universales o las cartas pastorales y el Apocalipsis. Pero el credo fue una síntesis de estos textos. Lo que hace el credo es sintetizar toda la fe en un solo párrafo, toda la doctrina en un solo párrafo, todo el evangelio en un solo párrafo. Así que eso es algo que debemos de tener en cuenta. Lo segundo que debemos de tener en cuenta cuando hablamos del credo de los apóstoles es que no es un texto romano, es decir, no es un texto de lo que diríamos católico romano. No me gusta utilizar la palabra católico porque eso no define la fe romana. Pero bueno, si hablamos de denominación tendríamos que utilizarlo así, católicos romanos. ¿Por qué no es un texto católico romano? Porque no existían los católicos romanos a finales del primer siglo y al principio del segundo siglo. La iglesia romana inicia en el siglo X. Entonces todo lo que es previo a esto, sobre todo todo lo que se hizo en los primeros 4 siglos, es algo que le pertenece a toda la fe cristiana. Así que debemos de tener esto bien en cuenta. También es importante que entendamos que para ellos el Antiguo Testamento tenía una autoridad escritural, es decir, era considerado como inspirado por Dios. Esto era algo que no se cuestionaba absolutamente para nada, y algunas de las cartas empezaban a ser valoradas. Finalmente el canon se estableció más adelante, pero la lectura de estas cartas ya existía a finales del primer siglo y principios del segundo siglo. Así que eso es algo que debemos de tener muy en cuenta. La teología reformada sostiene que la escritura es la única regla infalible de fe y de práctica. De aquí el término solo escritura o solo escritura. Aunque el canon bíblico aún no se había cerrado en el primer siglo, a finales del primer siglo, los escritos apostólicos ya eran considerados como autoridad. Lo podemos ver en 2 de Pedro 3 del 15 al 16. La iglesia naciente reconoció la voz del buen pastor en las escrituras inspiradas. Lo podemos ver en Juan 10, 27. Y los credos tempranos surgieron como síntesis de esta enseñanza. El que valoramos más o el que consideramos más o tenemos más presente es el credo de los apóstoles, que es un documento que no es, vuelvo a repetirlo, católico romano, sino cristiano. En el primer siglo encontramos declaraciones confesionales primitivas, tales como Jesús es el Señor, en 1 Corintios 12:3, o Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, como podemos verlo en 1 Corintios 15 del 3 al 4. Estas fórmulas fueron utilizadas para catequizar, predicar y defender la fe en contra de los errores. Todos estos documentos, como la Didache o Didache Apostólica, el Credo de los Apóstoles, que son de finales del primer siglo, y algunos otros más, fueron documentos que circularon en la iglesia temprana o en la iglesia del primer siglo como una fuente de guía para ejercitarse en la práctica correcta de la fe y para determinar el camino por el cual la iglesia iba a transitar en esa práctica. No sustituían el Antiguo Testamento, eso es algo que debemos de entender, ni tan siquiera hoy nosotros debemos de sustituir el Antiguo Testamento. Debe de ser una enseñanza constante de la iglesia hoy día. Sin embargo, para ellos estos documentos les eran extremadamente útiles para enseñar, predicar y guiar a la iglesia en una buena práctica eclesiástica. Pero sí debemos de tener en cuenta que su utilidad era la de sintetizar el evangelio en un párrafo o en un documento que servía de guía. No tenían todo el Nuevo Testamento como lo conocemos hoy día, no tenían los 27 libros,
del Nuevo Testamento, sino esto vino posterior. Así que estos documentos fueron cruciales. Y para ellos era muy claro, no sustituía el Antiguo Testamento en absolutamente para nada y tampoco fueron considerados posteriormente en el canon. Y hasta el día de hoy permanecen como documentos de utilidad práctica en cuestiones de doctrina, en cuestiones históricas de la Iglesia y de práctica eclesiástica, como aún la Didache o Didache apostólica. Los reformadores del siglo XVI, especialmente Martín Lutero y Juan Calvino, vieron en estos credos una expresión legítima de la fe apostólica. Ya lo dijimos en la primera parte de esta clase, la Iglesia tiene que ser por definición apostólica. No podemos ir en otro sentido que no sea la doctrina que los apóstoles aprendieron de Jesús y que ellos establecieron en la Iglesia primitiva durante los primeros 100 años de la vida de esta. Por eso, aunque afirmaron los reformadores la supremacía de las escrituras, eso es algo que no se cuestiona, también valoraron los credos y confesiones históricas como guías útiles para la Iglesia. Es decir, esto no se cuestionó, sino muy entrado el siglo XVII, principios del siglo XVIII, con el surgimiento del evangelicalismo, donde se estableció una reforma eclesiástica, una reforma litúrgica, de tal forma que muchas cosas que eran muy valoradas previo al movimiento evangelicalista fueron desechadas y se construyó otra clase de práctica, ¿no? Que podemos cuestionarla, podemos aprender de ella y podemos aceptar cosas muy buenas que se establecieron, pero este fue un error, a mí me parece radical y terrible, el haber despreciado estos documentos, ¿no? Pero en la Reforma fueron documentos cruciales para la vida de la iglesia que consideramos como iglesia protestante. Así hay una línea directa desde los primeros credos hasta las confesiones reformadas como la confesión de Westminster, que es la confesión que tenemos nosotros como iglesia local, o la segunda confesión helvética, que sintetizaban a través de preguntas elementos cruciales de la fe, sobre todo en cuanto a la doctrina de la salvación. La iglesia del primer siglo, estamos hablando de esta etapa en esta primera lección, era una iglesia que no contaba con toda la Biblia como la conocemos, sin embargo, sí valoraban el Antiguo Testamento de una manera significativa, no cuestionaban su inspiración, lo veían como algo que tenía que ser constantemente enseñado. Circulaban ya las primeras cartas, se leían en muchas de las iglesias de aquel entonces y también circulaban estos documentos, los credos y algunos otros documentos que fueron muy útiles y que nosotros deberíamos de tener presentes, conocerlos, no para sustituir la escritura, sino nos sirven de guía no solamente histórica, sino también en la práctica de la iglesia presente, sobre todo por el nivel de herejía con el que hoy se vive en muchas de las iglesias, muchas de las cuales ni tan siquiera se dan cuenta que están enseñando cosas que no solamente son erráticas, sino son contrarias al Evangelio. Así que era una iglesia naciente que valoraba el Antiguo Testamento, que empezaban a circular y empezaban a estimar muchas de las cartas que hoy conocemos como inspiradas por Dios, las cartas de Pablo, Juan, Pedro y otras más que leemos en el Nuevo Testamento, y tenían estos documentos que sirvieron en su momento como guía. Y esto nos debe de hacer pensar como iglesia, al ver la historia de la iglesia, nos debe de hacer pensar que debemos de tener una práctica similar, debemos de valorar también el Antiguo Testamento, ahora el Nuevo Testamento y estos documentos históricos que son importantísimos, vuelvo a repetirlo, no solamente para saber la historia de la iglesia, sino porque nos sirven también de guía en la práctica litúrgica o nos sirven también de guía en cuestiones doctrinales. Veamos finalmente el punto número 4, el gobierno de la iglesia en el primer siglo.
Uno de los temas más debatidos en la eclesiología reformada es el gobierno de la Iglesia. En el Nuevo Testamento, la escritura eh, que fue formándose a lo largo del primer siglo y que finalmente llegó posteriormente al segundo siglo en el establecimiento del canon. En el Nuevo Testamento, el liderazgo se centra básicamente en los ancianos o presbíteros y diáconos. La figura de los obispos no es distinta del presbiterio, lo podemos ver en Hechos 20, 17 al 28 y en Tito 1, 5 y 7. Todos ellos están sujetos a Cristo, sean diáconos, sean presbíteros o ancianos, o sean cualquier otra clase de liderazgo como el obispo. Estos liderazgos que son establecidos y vemos sus nombres en los textos sagrados, deben de estar sujetos completamente a Cristo, porque Él es la única cabeza de la iglesia. La iglesia entonces del primer siglo no tenía un gobierno centralizado, eso es algo que debemos de entender. Ni tampoco tenía un gobierno, déjeme utilizar esta palabra, organizacional en el sentido no de ser organizado, sino a manera de empresa, como hoy lo tienen las iglesias presentes. Esta idea del pastor como un administrador o del pastor como un líder inspiracional, una persona que determina los tiempos y las formas de hacer las cosas en la iglesia, muchas veces de manera autoritaria, no era algo que ocurría en el primer siglo. Así que no había un gobierno centralizado. Las iglesias eran gobernadas localmente por una pluralidad de ancianos, elegidos y establecidos conforme a los criterios espirituales. Podemos leer esto en 1 de Timoteo capítulo 3 y en Tito capítulo 1. Esta forma de gobierno es conocida como presbiterianismo y fue definida fuertemente por la Reforma, en contraste con el modelo episcopal de la Iglesia romana, que es un gobierno centrado, ¿no? Entonces, sí podemos ver en la iglesia del primer siglo un gobierno más de presbiterio que un gobierno centralizado o episcopal, o un gobierno como hoy lo vemos, ¿no? Tipo empresa, donde el pastor se convierte como el CEO, ¿no? Alguien que va a estar supervisando, que va a estar regañando, que va a estar reprendiendo en el sentido no de cuestión de ética o de moral o de espiritualidad, sino en función del logro de metas, ¿no? Esto no existía en el primer siglo. La disciplina eclesiástica también era un elemento central. La pureza doctrinal y moral era vigilada, no para imponer legalismos, sino para preservar la santidad del cuerpo. Yo les recomiendo para entender esto leer 1 Corintios 5. El gobierno de la iglesia incluía la exhortación, incluía el llamado al arrepentimiento y en casos extremos la excomunión, que hoy día esto no existe. Es bien interesante porque los pastores se han convertido con una suerte de caciques, pero nadie es excomulgado salvo se oponga al cacicazgo del pastor, ¿no? No por otro tipo de cuestiones, no por cuestiones heréticas o cuestiones morales, sino porque se cuestione, ¿cuál sería la palabra correcta? Se cuestiona la prudencia en la toma de decisiones de parte del pastor y eso es intolerable, ¿no? Es algo que no puede ocurrir hoy día. Sin embargo, la iglesia sí hablaba de una disciplina en el primer siglo, en el segundo siglo, y sí se llegaba, y vemos algunos casos en el Nuevo Testamento, a la excomunión. Todo esto era visto, y eso es importante, como un medio de gracia para restaurar al creyente y glorificar a Dios. Es decir, no se excomulgaba para arruinar, sino para buscar que la persona llegase al arrepentimiento y a la confesión de su pecado delante de Dios. Si no hay arrepentimiento de pecados, la comunión siempre va a ser defectuosa o conflictiva. Desde la teología reformada, la iglesia verdadera se reconoce por la predicación, es decir, una predicación sana, fiel al Evangelio. Se caracteriza por la administración correcta de los sacramentos. Recordemos que solamente hay dos sacramentos. Y se reconoce por una práctica correcta de la disciplina, es decir, debe de haber disciplina por cuestiones que la misma Escritura enseñe. Yo no veo en ninguna parte esta cuestión de disciplina porque no
porque no opinas como yo. Eso no lo vemos en la Escritura y esto es muy frecuente en nuestros días. Estos principios presentes ya en el primer siglo continúan siendo la base para la iglesia hoy. Así que era una iglesia organizada, no con un gobierno centralizado ni tampoco con un gobierno administrativo. Era una iglesia que sí ejercía disciplina, es algo que debemos entender, pero no en el sentido de yo te voy a disciplinar porque no opinas como yo, porque no piensas como yo, porque no haces lo que yo te estoy pidiendo en el momento que yo te lo estoy pidiendo y de la forma en que yo te lo estoy pidiendo. La disciplina tenía que ver con cuestiones de ética y de moral cristiana. Eso es algo bien importante y hoy día no lo practicamos y debemos de tener cuidado con esto. Vamos a reflexionar para terminar ya nuestra clase. Tengo 3 preguntas para compartirles y espero que ustedes con tiempo reflexionen en esto. ¿Por qué es importante comprender el evento de Pentecostés como el nacimiento de la iglesia desde una perspectiva teológica? Vuelvan a repasar el texto que se les dio y vean a los textos bíblicos que están ahí y traten de buscarle respuesta a esta pregunta. La siguiente, ¿cómo nos ayuda el ejemplo de los apóstoles a entender nuestra propia misión como iglesia en el presente? Esto es fundamental, ¿no? La iglesia debe de ser apostólica, por lo tanto ha de seguir la doctrina de los apóstoles, por lo tanto debe de valorar la enseñanza de los apóstoles, por lo tanto debe de enseñar lo que los apóstoles enseñaron. Piensen en esto, mediten en esto un poco. Y 3, ¿de qué manera los credos y el gobierno eclesiástico reflejan una fidelidad a la enseñanza apostólica? Es decir, estoy dándole un valor a lo que se escribió a finales del primer siglo y principio del segundo siglo, y esto representa para mí un seguimiento, una síntesis de lo enseñado en la escritura misma. Resumir el evangelio en una frase, ¿no? O en una serie de frases le ha sido útil a la iglesia. ¿Por qué lo hemos dejado de utilizar? ¿Por qué le hemos quitado valor a estos documentos? Bien, esta es la clase del día de hoy. Yo espero que sea de bendición. Yo espero que repases los documentos que se te han compartido y puedas reflexionar sobre de ellos y tratar de aprender más a lo largo de la semana. Vamos a orar. Señor, le agradecemos el tiempo que usted nos ha dado aquí para aprender de su palabra. Le suplicamos que esta materia sea de gran bendición para nuestra vida. Se lo pedimos humildemente en el nombre de Cristo Jesús. Amén.